De manera que hay que cuidar estos elementos. Y todavía les diría algo. En lo de la nómina hemos de preocuparnos, pero no es la peor preocupación. Por lo menos a mí lo que me pasa es que, como funcionario que soy, el día final de mes me pagan la nómina, procuro tener domiciliados los recibos el día 1, el día 2 no me queda nada. De manera que con mi dinero poco daño puede hacerse. El problema no es tanto el de la nómina, y me sabrán lo que diré a continuación, porque no quisiera causarles dolores de cabeza, pero todo lo que suceda. Lo peor que nos puede pasar, es tener un fondo de pensiones. Porque si tenemos un fondo de pensiones, aunque no lo sepamos, somos automáticamente cómplices de los desmanes del capitalismo. Abrimos nuestro fondo de pensiones el día que tenemos 30 o 35 años. No lo podemos tener hasta los 65 años. Y durante 30 años nuestro dinero, sin que sepamos nada, está yendo por todos los males caminos del mundo. Y por tanto, cuidado, pregunten por lo menos qué se hace con su fondo de pensiones y se llevarán sorpresas. Esta es una realidad que vale la pena que conozcamos. Esta, además, es una acción que podemos hacer. ¿Y qué más podemos hacer ya para ir avanzando en estas respuestas? Bueno, yo diría que otra cosa que podemos hacer es mirar que no nos desmantelen el estado del bienestar. ¿Y el estado del bienestar va mal? Claro que va mal. Lo vemos constantemente. En sanidad, en educación, en pensiones, en seguros de paro. Cada día recortes, recortes y recortes. Cuando una administración pública, sea autonómica o sea central, realiza recortes, es por dos razones. O porque no ingrese demasiado, o porque gasta mal. Que no ingrese demasiado, ya lo he dicho, fraude fiscal. También podríamos hablar de mejora de impuestos, pero no entrar en ello. Fraude fiscal, yo pienso que soy por hoy lo más grave de lo que quisiera. Pero el problema de que haya recortes no es solamente que ingresemos poco. El otro gran problema es que gastamos mal. Y pondré dos ejemplos de este mal gastar que tenemos. Uno, que corresponde, digamos, a mi historial personal, que es el pacifismo, el gasto militar. No sé si leyeron el periódico de esta semana. Los ministerios reciben cada año un presupuesto a principio de año. Pero si las cosas van mal a lo largo del año, se les da un suplemento de crédito. Esta semana se ha dado al Ministerio de Defensa, creo que son 2.800 millones de suplemento de crédito. Se le ha aumentado su presupuesto un 30% cuando ningún ministerio ha tenido aumento, sino más bien rebaja de presupuesto. Hace poco tiempo hizo unas declaraciones un señor llamado Constantino Méndez. Era el segundo de la señora Chacón en el Ministerio de Defensa. ¿Qué dijo este señor? En los últimos años hemos comprado armas que no necesitábamos y que pretendíamos pagar con dinero que no teníamos. Textualmente, así lo ha dicho este señor. Y en cambio estamos dando una cantidad enorme de dinero. Sepan ustedes que en un país en absoluta crisis y casi quiebra, el gasto militar asciende a 52 millones de euros al día. 52 millones de euros al día. Esto es intolerable. Y además para hacer inversiones estúpidas e inútiles. España participa en una inversión que no tiene ningún sentido. El avión de combate europeo. El avión de combate europeo está siendo construido por 4 países. Alemania, Inglaterra, Italia y España. Hace unos años, el primer ministro alemán, Schröder, el antecesor de la señora Merkel, hizo unas declaraciones y dijo, por poco que yo pueda, Alemania abandonará el proyecto del avión de combate. Y lo abandonará por 2 razones. Primero, porque es un avión carísimo. Y segundo, porque es un avión diseñado para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. De manera que mejor que no lo hagamos. Al cabo de unos cuantos meses, el señor Schröder hizo otra segunda declaración y dijo, yo ya quería abandonar el proyecto de avión de combate, pero industriales, banqueros y militares me lo han impedido. Oiga, ¿quién gobierna la democracia alemana? ¿El primer ministro, supuestamente elegido por el pueblo? ¿O los banqueros, los militares y los industriales? No hace falta que les diga quién gobierna la democracia alemana, y mucho me temo en todas las democracias del mundo. España participa en este proyecto. ¿Con cuánto? Con una inversión anual de 1.300 millones de euros. Para que se hagan una idea,
1.300 millones de euros es exactamente la misma cantidad que se ahorró el año pasado el gobierno español, en aquel momento todavía socialista, al decidir que no subiría, que no aumentarían las pensiones. El mismo ahorro que dijeron que se haría al no subir las pensiones, se gastó en cambio en la construcción del avión de combate europeo por parte española. Sin embargo, aunque para España estos 1.300 millones son muchísimo, lo que es evidente es que para el proyecto europeo es poco, porque España es el socio minoritario frente a Alemania, Inglaterra e Italia. Y España, con sus 1.300 millones al año, solo está financiando el 13% del proyecto del avión, con lo cual solo construye el 13% del avión, en concreto su cola y su ala izquierda. Si ustedes tienen en cuenta que Italia construye el ala derecha, podemos preguntarnos con buen criterio si el avión es estable o no es estable. Y les puedo asegurar que no lo es, porque cuando nos mandaron el primer avión se estrelló al día siguiente. No podemos tener este gasto. Y la última cosa que les quiero decir sobre este tema de los presupuestos del Estado es muy sencilla. Hay otro gasto en el que hemos incurrido y en el que estamos todavía incurriendo sin ningún sentido: la salvación de los bancos. A los bancos no hay que salvarles nunca. A los bancos hay que dejarles caer y juzgar a los banqueros, faltaría más. Esta es una idea básica en la que se llegó. Esto hasta este momento solo lo ha hecho Islandia. Los demás países, y en España es sorprendente, hemos cerrado casi 30 y pico de bancos y cajas de ahorros en los últimos años. Ni un solo banquero ha sido procesado hasta este momento. Por suerte, el 15M en Madrid parece que está intentando procesar al señor Rato, pero ya veremos si la cosa tira adelante o no tira adelante. Y la gente dirá, ¿y por qué? ¿Por qué se salvan los bancos? Porque hay un miedo atroz a que si cae un banco, arrastre con él a los clientes. Pero esto afortunadamente está superado. No sé si por mucho tiempo, pero está superado. El Banco de España dispone del llamado Fondo de Garantía de Depósitos. Bien, es verdad que está muy pobrecito el fondo, pero lo han reforzado hace pocas semanas. ¿Qué dice el Fondo de Garantía de Depósitos? Que si el banco en el que trabajamos anda mal y da en quiebra, el Banco de España nos cubre los primeros 100.000 euros que tengamos en la cuenta corriente. Alguien dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes muchos, eso de entrada. Pero además, siempre puedes hacer la trampilla de colocar 100.000 en un banco, 100.000 en otro, y automáticamente tienes protegidos 200.000. A los bancos hay que dejar caerlas. ¿Y qué hacemos aquí? No, les protegemos. Yo no sé cómo terminará el caso de Bankia, que es el más espectacular, ni cómo terminará el caso de Caixa de Cataluña, ni otros por el estilo. Pero sí que sé cómo ha terminado uno, porque es el primero que surgió y el primero al que se dio respuesta. El caso de la Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha tuvo un agujero enorme, que el gobierno español fue a rellenar inmediatamente. ¿Cuánto dinero nos ha costado a los ciudadanos rellenar los agujeros de este banco? 3.900 millones de euros, que es exactamente 3 veces más de lo que representa, como les he dicho antes, la subida de pensiones. 3.900 millones de euros. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha cayó en este agujero? Solo leyendo los periódicos nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la Caja de Castilla-La Mancha hizo 2 cosas malas. Primera, sus directivos, en lugar de dar crédito a la gente, que ya lo daban, se daban especialmente crédito a ellos mismos y no lo devolvían. Y en segundo lugar, la Caja de Castilla-La Mancha construyó un aeropuerto en Ciudad Real en el que suelen aterrizar la misma cantidad de aviones que en Castellón, más o menos. ¿Qué pasa? Que esto era responsabilidad de los directivos de la Caja de Castilla-La Mancha y especialmente de su presidente y su vicepresidente. ¿Quién era el vicepresidente? El presidente, un señor llamado Juan Pedro Hernández Moltó. Si miramos el expediente de este señor, nos damos cuenta que hasta el pasado mes de noviembre Juan Pedro Hernández Moltó era senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. Y si miramos quién es el vicepresidente, nos damos cuenta que es un señor que se llama Ignacio López del Hierro, cuyo nombre no nos dice demasiado hasta que conocemos el nombre de su señora, que se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Así están las cosas. Y mientras estemos en manos de esta gente, nunca saldremos de la crisis. Eso aseguro, nunca saldremos de la crisis.
Y ya dos últimas cosas para terminar y dejarles tranquilos. ¿Qué más hemos de hacer para salir de esta crisis? Lo que les diré ahora quizá levante algunas ampollas, pero estoy obligado a decirlo. Salir del euro inmediatamente. Abandonar el euro inmediatamente. El euro es una insensatez. Es algo que nunca deberíamos haber adoptado. Yo no digo que Europa no deba tener una moneda única. Quizá la deba tener, pero no ahora, en 30 años. En los libros de economía que he ido leyendo en mi vida, siempre se me ha dicho que países con tipo de inflación distinto, con tipo de interés distinto, con renta per cápita distinta, con exportaciones e importaciones distintas, con salarios mínimos distintos, con sistemas fiscales distintos, nunca pueden tener una sola moneda. Nunca. Que hay que homologar una serie de políticas sociales y fiscales antes de tener una única moneda. Pero por la presión de Alemania y de sus intereses de exportación, se hizo que hubiera en Europa una moneda única cuando no era necesario. ¿Y qué hicimos? Perdimos un gran elemento, que era la capacidad de tener política monetaria propia. Antes, si las cosas iban mal, ¿qué hacíamos? Devaluábamos la moneda. Automáticamente la competitividad subía. Nuestros productos eran más baratos en el extranjero y al mismo tiempo venían más turistas porque les daban más pesetas por cada marco alemán. Ahora no podemos ser competitivos por la devaluación. ¿Se puede ser competitivo sin la devaluación? Claro que se puede ser, como lo es Alemania. ¿Y cómo es competitiva Alemania? Por la tecnología. Pero ya saben ustedes que en tecnología España y Portugal y Grecia somos los primeros de la clase. De manera que por aquí no haremos muchas cosas. Por tanto, si no podemos ser competitivos con la devaluación y no podemos ser competitivos con la tecnología, ¿cómo seremos competitivos? A la China. ¿Y cómo son competitivos a la China? Salarios de miseria. Dense ustedes cuenta de una cosa. Cuando entramos en el euro hace 10 años, si cogíamos aquellos quesitos que tanto nos gustan a los economistas y mirábamos cómo estaba repartida la renta en España, veíamos que a la mitad de la renta era lo que se llamaba renta procedente de los salarios y la otra mitad era renta procedente del capital, aquella gente que recibía dinero porque tenía un piso, porque tenía dinero en el banco, lo que sea. Hoy, 10 años después, las 3/4 partes de la renta de los ciudadanos proceden del capital, una cuarta parte procede del salario. El poder adquisitivo de los salarios ha ido disminuyendo enormemente gracias al euro. Por tanto, yo entiendo que esto hay que rectificarlo. Y además hay que rectificarlo con urgencia, porque la gente ya se da cuenta que el euro se terminará dentro de muy pocos días en Grecia y en los países va a desaparecer. ¿Y qué se ha producido mientras tanto? Sencillamente una fuga de capitales. La gente piensa que el euro dejará de ser vigente y sacan dinero. En este verano se han sacado de España 270.000 millones de euros de gente absolutamente egoísta, aunque después se presume muy patriótica, que después saca su dinero fuera. Hay que salir del euro inmediatamente. Ustedes me dirán, ¿y volver a la peseta? Bueno, yo soy romántico y no me desagradaría, pero una cosa que no sé si ustedes saben, la peseta es una moneda catalana. Sí. Porque el ministro que impuso la peseta en toda España fue en 1864 un señor de Lérida llamado Laureà Figuerola. El señor Figuerola, cuando le encargaron que instrumentara una moneda para España, pensó que en sus pueblecitos allí cerca de Lleida circulaba una pequeña moneda local, entonces todavía no había unificación monetaria, que se llamaba la peseta. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que en aquellos años 1864 la visa funcionaba poco, por no decir que no funcionaba. Y entonces, ¿cómo iba la gente? Pues con unas bolsas llenas de piezas metálicas, unas piezas grandes, otras piezas medianas y otras piezas pequeñas. Como ustedes saben, una pieza pequeña en catalán es una peça petita y una peça petita es una peseta. De manera que, como que era una pieza pequeña, la llamaban peseta. Y el señor Figuerola la bautizó en catalán, porque de haberla bautizado en castellano no le hubiera puesto peseta, le hubiera puesto piececita. Y en cambio no, se llamó peseta. De manera que durante 150 años la moneda española ha sido la moneda catalana. Cosa que en Madrid aprendieron a salir de tiempo y toda la vida han identificado catalanes con pesetas. Esto es una cosa. Bien, esto es un tema.
llegaría seguramente al extremo de pedir que regresáramos a la peseta. Sería, aunque románticamente hermoso, no sería lo principal. Yo creo que sencillamente hemos de hacer lo que ya se dice, aunque con la boca pequeña, en cenáculos en Frankfurt y en Berlín y en otros sitios, que es que hay que establecer en Europa una moneda de doble velocidad. La moneda de los que pueden seguir, llámese Alemania, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Austria, Finlandia, lo que ustedes quieran, y una moneda de segunda, un eurito, por decirlo de alguna manera, que tendrían pues en Portugal, en Irlanda, en Italia, en Chipre, en Grecia, en España, etcétera, etcétera. Por ahí irían las cosas, y les aseguro que hay un ejemplo histórico que nos demuestra que esto va por buen camino. ¿Cuál es el ejemplo histórico? Argentina. Argentina no tenía euro, por descontado, pero durante una temporada decidió que la moneda dejaba de ser el peso y que sería el dólar. ¿Cómo les fue? Malísimo. La gente hizo lo que están haciendo ahora aquí, que sacar el dinero fuera por si la cosa se calmaba. Los bancos se quedaron vacíos de dinero en Argentina. ¿Y cuál fue el resultado? Ustedes lo conocen muy bien. Corralito. Muy bien. Después rompieron la paridad del peso con el dólar y no es que las cosas se vayan magníficamente bien, pero han mejorado razonablemente en los últimos años. Por aquí hay que ir. Y última cosa, y termino para su tranquilidad. Yo no sé ni cuándo ni cómo vamos a salir de esta crisis. Lo ignoro completamente. En Cataluña la Caixa acaba de sacar un informe optimista en el que dice que saldremos del 2016. Creo que no es verdad, pero en fin, que digan lo que quieran. Sin embargo, una cosa sí que sé y se la quisiera decir. Que salgamos como salgamos de esta crisis, debemos salir de un modo radicalmente distinto al modo en el que entramos. ¿Y qué significa? Pues algo que aparentemente les parecerá muy fuerte, pero que para mí es imprescindible. De esta crisis hemos de salir abandonando completamente, repito, completamente, el crecimiento económico. El crecimiento económico se ha terminado. Abusamos del planeta como no se abusó a lo largo de la historia. Y los responsables somos la pequeña minoría del norte. Desde los años 60 del siglo XX entramos en la sociedad de consumo. ¿Y qué hemos hecho desde los 1960 hasta ahora? Consumir, 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 consumir y consumir. ¿Y qué hemos conseguido? Ustedes lo saben. Malgastar el 70% del petróleo que la Tierra había acumulado en miles de años. Contaminar el agua, contaminar el aire, comernos una parte enorme de minerales, romper la capa de ozono, permitir que los rayos de sol entren directamente y que tengamos en 4 días todos un hermoso cáncer de piel. ¿Qué más hemos permitido? No saber cómo reciclar los residuos que tenemos. Hemos calentado 1 grado la temperatura del planeta, que es mucho. Y algunos icebergs del Polo Norte y del Polo Sur ya se están derritiendo y las aguas oceánicas se están subiendo hasta el punto de que un pobre estado al lado de la India que se llama las Maldivas ya ha tenido que abandonar la población en distintos islotes que han quedado sumergidos por el aumento del nivel del mar. No podemos continuar en esta situación. Y además, en 1986 atravesamos lo que podríamos llamar el límite del no retorno. ¿Qué significa el límite del no retorno? Que hasta 1986 todo lo que los humanos consumíamos, el planeta en su movimiento natural era capaz de reponerlo al año siguiente. Cortábamos madera, volvía a crecer. Ensuciábamos el agua, se limpiaba. Contaminamos el aire, se purificaba. Excepto algo que no recuperábamos nunca, que era el petróleo. Pero por lo demás, íbamos haciendo. Desde 1986 hasta ahora, hemos crecido a tal velocidad que al planeta ya no le da tiempo a reponer al año siguiente aquello que hemos gastado al anterior. Y los últimos datos de los que dispongo son fuertes, por desgracia no muy actuales, corresponden al año 2009. Todo lo que el planeta recuperó en 2009 no era lo que los humanos habíamos consumido en 2008. Era lo que los humanos habíamos consumido del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Y cómo vivimos del 24 de septiembre al 21 de diciembre? De gorra, a costa de futuras generaciones, comiéndonos aquello que no nos corresponde. Esto es como aquel que tiene un bosque. Si del bosque cada año solo corta la madera que el bosque va reproduciendo, tendrá bosque toda la vida. Si cada año corta más madera que la que el bosque reproduce, ¿cómo se quedará a la larga? Sin bosque. Esto es lo que estamos esperando a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Un planeta que no tenga nada,
Y atención, suerte, que en este consumo solo participamos 1.000 millones, porque las Naciones Unidas nos dijeron el año pasado que en este planeta viven 7.000 millones de personas, de los cuales 1.000, que somos nosotros, consumimos a todo trapo. Y los otros 6.000 están con un palmo de nariz, viéndolas a venir, eso sí, muertos de gana, como los chinos, de consumir como nosotros. Decía un artículo tristísimo hace pocas semanas que si los 7.000 millones de personas que viven en este planeta quisieran acceder a la misma madera, a la misma agua, al mismo petróleo, a los mismos minerales a los que accedemos los 1.000 millones de privilegiados, harían falta 4 planetas. Y como 4 planetas no los tenemos, y como nosotros, por ejemplo, en España, cada día consumimos lo equivalente 84 veces de lo que consume un boliviano, honestamente hablando, no podemos seguir consumiendo. Por tanto, la única respuesta ha de ser sí, salir de la crisis, sí, repartiendo bien, sí, pagando los impuestos, sí, como sea, pero disminuyendo el crecimiento. El crecimiento material, el crecimiento espiritual, el crecimiento artístico, teatral, poético, amoroso, esto puede crecer. Pero lo que no puede crecer es el crecimiento material. Esta es la gran lección que hemos de aprender de esta crisis. Como ustedes pueden suponer, yo no tengo la más mínima noción de la lengua griega. No sé nada de nada, aunque Grecia está muy de moda. Pero el otro día un compañero me dijo que en griego hay una palabra que vale la pena conocer, que es la palabra crisis. Y que en griego crisis no es solamente algo que va mal, que también lo es, sino que en griego crisis es oportunidad. De manera que yo me atrevería a decirles que si somos capaces de aprender muchas lecciones, a lo mejor esta crisis es una oportunidad para que vivamos mejor y para que el planeta subsista bastante tiempo más. Gracias. Si os parece bien. No vemos mucho por los focos, pero intentaré moderar correctamente. Si veis que no, me lo decís. Los micrófonos y la de micro están por aquí. Si... Bueno, igual se me oye. ¿Tiene obligación el banco de responder a ese cuestionario? No sé si Arcadi lo sabe, yo no lo sé. ¿Hay algún banquero en la sala? No creo que lo diga, No lo sé. No lo sé, sinceramente, pero por probar. Buenas. Yo quería preguntarle, estoy aquí, si tiene alguna opinión sobre el 25 de septiembre, con lo que ocupa el Congreso. Bueno, sé que había esta voluntad de llevar adelante, ya se anunció antes del verano que se intentaría hacer esto. Vi que se anunció con más fuerza entonces que no ahora que se está acercando, y también he leído durante el verano que no todo el mundo está de acuerdo con la propuesta, que hay disensiones, que puede ser una cosa que dé buen resultado, pero que no todo el mundo confía demasiado en ello. Yo la verdad es que no me he metido a fondo en la cuestión e incluso no me atrevo a pronunciarme si me parece bien o me parece mal. Pienso que cualquier idea nueva es positiva y que si se hiciera con fuerza sí, pero si se empieza con disensiones entre el propio movimiento será más difícil de que tenga éxito. Hola, buenas noches, Arcadio. ¿España tiene la potestad para imponer la tasa Tobin ahora o la tiene la Unión Europea? Y por otra parte, ¿por qué piensas que ahora en época de crisis sube el gasto militar? ¿Porque nos quieren reprimir más a los ciudadanos o porque estamos preparando algún tipo de guerra? Gracias. España puede imponer libremente la fiscalidad que le parezca, en eso todavía somos soberanos. Lo que sucede es que a veces hay quien interpreta que si tú pones una fiscalidad aquí sobre unos flujos financieros y no los ponen, yo que sé, en Francia, no los ponen en Portugal, pues algunas operaciones financieras se desplazarán de Francia a Portugal, aunque yo me debería decir mejor, porque siendo especulativa es mejor que no estén aquí, y por tanto es una cuestión que el gobierno debe sopesar. El aumento del gasto militar, bueno, esta es una perversión que existe en España siempre, no ahora.
El gasto militar, como he dicho antes, es más del doble del que nos dice el gobierno, porque hay una cosa escandalosa que vale la pena conocer. Una institución que no es precisamente pacifista y que se llama OTAN denunció al gobierno español por esconder la mayor parte del gasto militar en otros ministerios. España no dice, el gobierno se engaña constantemente. Y este año, por ejemplo, ha habido este aumento que os acabo de decir. Todos los años hay aumento a medio año encima del presupuesto militar. Y como esto no aparece en el momento en que se presentan los presupuestos del Estado y se discuten, prácticamente desaparece. ¿Por qué? Bueno, yo supongo porque hay intereses detrás, quizá porque también aquí la gente quería pensar que el hecho de estar en la OTAN nos obligaba a tener un armamento sofisticado. No es verdad, no nos hace ninguna falta, y seguramente también por la presión del propio cuerpo militar. Ayer hubo una información ridícula en los periódicos. Decía que en un esfuerzo señalado para convencer a la opinión pública, ahora cuando el día 12 de octubre se realiza el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en lugar de gastar 2 millones en el desfile, solo gastarán 1 millón de euros. Sin decirnos que aquel mismo día el ejército en general gastará 52 millones de euros. Ahí o no hay desfile. Engañan constantemente a la opinión pública. Y otra cosa que se engaña, gravísimo, es el activísimo papel de España en exportaciones de armas. España es el 6º país del mundo que más armas exporta. Y según Intermon Oxfam, es, después de Estados Unidos, el 2º país del mundo que más municiones vende a las guerras africanas. Y hablando de esto, una última información. Antes se vendían unas armas nefastas, afortunadamente prohibidas. Se llamaban minas antipersona. Tú sembrabas estas armas, la gente paseaba y pues si las pisaba se morían. Esto era catastrófico y se firmó, afortunadamente, en 1989, si no recuerdo mal, un tratado internacional que prohibía la fabricación, el uso y la venta de estas armas. Este tratado internacional no fue firmado por 3 países: China, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos sigue fabricando estas minas y, según han denunciado los movimientos pacifistas norteamericanos, las sigue fabricando en forma de mariposa, en forma de muñeca, en forma de flor, para que los niños se acerquen a estas minas y les maten. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Excepto en estos 3 países, la ley prohíbe que se fabriquen y vendan estas minas. Pero la letra de la ley decía que no se podían fabricar minas, pero no decía nada sobre algo que se parece mucho a las minas, aunque técnicamente no es, y que se llaman bombas de racimo, que son unas bombas que caen, se dispersan en el suelo y caen en pequeñas partículas en el suelo y tienen, cuando están en el suelo, la misma función que una mina antipersona. Pero como que de entrada son unas bombas mayores, se llaman de racimo, no estaban legisladas como prohibidas. Hubo un movimiento general que dijo que esto también tendría que estar prohibido. Y finalmente, 10 años después de las minas, y si aquello había sido en el 89, aquello había sido en el 98 y esto ha sido en el 2008, se han prohibido las bombas de racimo. En España había una empresa que era de las mayores fabricantes del mundo de bombas de racimo. Una empresa instalada en Zaragoza. Esta empresa se llama Instalaza. Cuando hubo esta prohibición por parte del gobierno español, la empresa Instalaza dijo que esto era poco conveniente para ellos, porque fabricaban unas armas que no podían ser vendidas y que iban a perder negocio. E hizo una reclamación oficial al gobierno español para que el gobierno español le indemnizara con 40 millones de euros por el negocio que había perdido. El director de esta empresa se llamaba Pedro Morenés. El ministro de Defensa en España en ese momento se llama Pedro Morenés. Hola. Viene por aquí el micro. Arcadi, aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti y a la gente que ha organizado esto, porque la verdad es que es muy de agradecer tenerte aquí. Pregunta es, como decía Gandhi, ¿no?, que ante una ley injusta lo único que nos queda es desobedecerla, ¿no? ¿Tú podrías proponer alguna serie de medidas o de desobediencias para que nosotros, no sé, como por ejemplo no pagar los impuestos o ir a la gasolinera que te llenen el depósito y pirarte sin pagar, o como hacen en Cataluña en las autopistas, no sé, cosas así cotidianas que pudiéramos nosotros también hacer sin
Demasiado riesgo, vamos. Gracias. Bueno, como ha dicho Fernando en la presentación, en Justicia y Paz hace exactamente 29 años que proponemos la llamada objeción fiscal al gasto militar, que es una desobediencia civil. ¿Qué significa la objeción fiscal? Pues algo muy sencillo, que si yo he de pagar 1.000 euros de impuestos al año y Defensa se lleva el 5% del presupuesto del Estado, que en realidad se lleva más, pero digamos que oficialmente se lleva el 5%, resulta que de mis 1.000 euros que yo estoy pagando a Hacienda en declaración de renta, 50 irán a Defensa y 950 irán a otras finalidades. ¿Qué hago? Pues que en lugar de pagar los 1.000, pago 950. Pero para que Hacienda no se crea que yo tengo ganas de pagar y de lucrarme, las otras 50 que dejo de pagar, antes de hacer mi declaración, me voy a Cáritas, me voy a Greenpeace, me voy a Amnistía, me voy a quien sea, y les doy 50 euros. Y entonces yo me presento en Hacienda, con los 900, el banco que tramita la declaración de Hacienda, y le entrego 950 y al mismo tiempo un recibito de 50 que viene de Cáritas. En un 80% de los casos nunca nadie me dirá nada, porque da la casualidad que las declaraciones de Hacienda no se las miran. Pero si se las miran y se dan cuenta que tú has dejado de pagar 50 euros, te mandan una cartita y dicen: oiga, usted a Cáritas déle lo que le parezca, pero los 50 usted no se los puede quedar. Tú no haces ningún caso. Al cabo de 2 meses, Hacienda, lenta pero segura, te manda una segunda carta y dice: oiga, que yo ya le he dicho que usted me debía 50 euros y aquí no aparecen por ningún sitio, a ver si me los entrega, y como que me ha desobedecido, 20 euros de sanción. Muy bien, ya debe 70 en lugar de 50. Tú sigues sin hacer ningún caso, Hacienda pasan 2 meses más y te manda otra cartita y dice: oiga, como que esto no hay manera de arreglarlo, ahora procederé al embargo y por tanto le pongo 20 euros más de gastos de embargo. De manera que usted me debe los 50 iniciales, 20 de sanción y 20 de embargo. Tú sigues sin contestar y al cabo de 2 meses más recibes una carta, que en este caso ya no es de Hacienda, sino que es de tu caja de ahorros, en la que dice: oiga, ahí donde usted tenía 200 euros, pues le quedan 110, porque los otros 90 los hemos tenido que entregar por una orden Hacienda. Alguien dirá: pero qué tontería, por dejar de pagar 50 acabo pagando 90, sí. Pero los primeros objetores de conciencia que había en España, por no ir 1 año y medio a la mili, iban 3 años al Sáhara. Y gracias a esto consiguieron que el servicio militar obligatorio desapareciera. Hay que perder el miedo, hay que ser arriesgados. Y además, es lástima, porque hoy en día se ha perdido un elemento que era muy divertido, que antes existía. Porque la nueva ley de recaudación de Hacienda permite que Hacienda vaya a buscar estos 90 euros a tu cuenta corriente, cosa que antiguamente no se podía hacer. Porque el reglamento de recaudación decía que Hacienda, antes de ir a tu cuenta corriente, debía obligatoriamente pasar por tu casa a buscar bienes embargables suficientes. Y Hacienda te mandaba una cartita diciendo: oiga, usted me debe 90 euros, el martes a las 9 de la mañana esté en la puerta de su casa, que pasaré a buscar los 90 euros. Y tú te ponías pues con una cafetera estropeada, con un televisor viejo, con una bicicleta que no funcionaba, y venía de Hacienda: esto 3 euros, esto 4 euros, esto 7 euros, no te podían tocar en la mesa de la cama, que esto es sagrado. Y el de Hacienda decía: mire, pues mire, los 90 euros he recaudado 70, ¿qué pasa? Y dices: pero mire, los otros 20 ya no los tengo. Bueno, pues iré a su banco a buscar los otros 20. En el País Vasco, una gente magnífica que se leyó con calma el reglamento de recaudación y descubrió que entre los bienes embargables también figuraban perros y gatos. De manera que cuando llegaba el de la Hacienda para llevárselo, le dejaban 7 o 8 gatitos que los tenía que llevar, con la obligación, según el reglamento de recaudación, de alimentarlos durante todo el tiempo del embargo, que obviamente era infinito. De manera que se dieron cuenta de que les engañaban y entonces ya fueron directamente a la cuenta corriente. Última cosa, el mundo, sin embargo, progresa. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo un compañero y amigo, antiguo diputado en el Parlamento de Cataluña, que no estuvo conforme que se le llevaran los 90 euros, para seguir con el cálculo que hemos hecho. Escribió una carta y dijo: oiga, yo estos 90 euros no los quiero pagar. Le denegaron, subió al siguiente escalafón del tribunal y al final ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es la última instancia que puede decidir en este tema. Y hace pocos meses ha recibido la sentencia. ¿Qué sentencia le han dicho? Mire, usted dejó de pagar, para seguir con el número, 90 euros. Hacienda le ha embargado con 90 euros. Pues no lo puede hacer. Hacienda le puede embargar 50 euros.
porque 50 euros es lo que ha de pagar en el presupuesto del Estado y hoy por hoy nadie puede evitar pagar a Hacienda para defensa. Pero los otros 40 euros los han quedado injustamente, porque Hacienda solo puede poner una sanción si usted ha querido engañar a Hacienda. Y usted nunca ha querido engañar a Hacienda, porque desde el primer día ha ido con el recibito de Cáritas por delante. De manera que nuestra sentencia es que se le queden los 50 euros y que le devuelvan los otros 40. Bien, esto empieza a funcionar un poco así. Es una forma de desobediencia civil. La otra, tú mismo lo has dicho, que en Cataluña la gente se niega a pagar las autopistas y hace muy bien. Y la culpa no es de Madrid, es de la Caixa, que es la que las cobra. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente... Lo que pasa es que hay otro elemento básico en eso de la desobediencia civil y que se llama miedo. Resulta que hubo 3 o 4 domingos en que la campaña No paguemos las autopistas tuvo éxito y mucha gente empezó a pasar y a pasar y a pasar, los otros iban notando la matrícula y también lentos pero seguro, al cabo de unos meses han mandado, creo que son 100 euros de multo por cada pasaje indebido a la autopista. Claro, a la que la gente ha visto que la broma hoy le cuesta 100 y mañana a lo mejor le cuesta 200 y al día siguiente 300, se ha hecho atrás. Los objetores se iban 3 años a la cárcel y no tenían miedo. Mientras tengamos miedo, estas acciones de violencia civil tendrán poco éxito. Quería preguntarle una cosa. A ver, hace poco ha dicho usted que uno de los pilares básicos para salir de la crisis es abandonar el euro. Pero hay una pregunta generalizada por todo el mundo que siempre dice, bueno, vamos a ver si volvemos a la peseta, pero ¿realmente es tan fácil decirlo como fácil de hacerlo? El volver, no a la peseta, el cambiar la moneda, que usted ha estado bromeando con el tema del eurito y todo esto, pero es tan fácil poder hacerlo. ¿Resultaría complicado? ¿A quién corresponde realmente esto? Bien, yo no soy un técnico financiero, fácil no será, como no le fue a Argentina abandonar el dólar que tenía en aquel momento, pero posibilidades las hay. Es más, he leído en el periódico que en Grecia seguro, y en España bastante, muchas transnacionales se están posicionando para saber cómo tendrán sus cuentas corrientes, si hay euro o si no hay euro, que es factible perfectamente. Bueno, y salir, yo pienso que menos difícil que entrar. Para entrar se tenían que cumplir los requisitos sobre la inflación, sobre el Producto Interior Bruto, que no fuera el déficit demasiado grande, que la deuda tampoco fuera excedente, que la inflación fuera controlada, y todo esto para salir no te lo exigen. ¿Es una decisión? Sí. ¿Brutal? Sí. ¿Difícil? Sí. ¿Que seguramente desprestigia al gobierno que la tome? Sí. ¿Que seguramente habrá presiones internacionales? Hasta cierto punto. Pero yo pienso que esto podría llegar. Y se está pensando esto también que llegue. ¿Cómo se llama la tramitación? Soy completamente ignorante. Buenas noches, Guanani. Mi pregunta va relacionada también con esto. Yo creo que dentro de esta misma crisis, como bien comentaba, hay una crisis de valores también, pero también está muy empujada por el hecho de que cuando se cuestiona el sistema, evidentemente se cuestiona también a las personas que en un momento determinado intentamos entrar dentro del sistema para intentar cambiarlo, y eso directamente pues nos pone todos dentro del mismo saco y entra la dificultad de que ya te ponen la etiqueta de todo esto. Yo vengo de un pueblo de aquí al lado, y tengo un cargo público y estoy intentando crear mi pregunta al final voy a terminar preguntándole por qué opina usted sobre la banca pública. Mi motivación, mi intento es el intentar crear de alguna forma, para que haya cierta fluidez, una especie de banco o algo relacionado a partir de lo que antes se denominaba pósito agrícola, que servía para, en algunos pueblos pequeños, ayudar o subvencionar de alguna manera a un 1% o un 2% a agricultores. Entonces mi intención es intentar convertir eso para que de alguna manera pueda ir fluyendo. Lo que pasa es que me estoy topando con que es las mismas administraciones las que me van poniendo muchos problemas, muchas trabas. Entonces, pues eso, mi pregunta era, ¿qué opina usted sobre la banca pública y qué tipo de acciones cree que se puede hacer también incluso desde los propios ayuntamientos? Muchas gracias. Bueno, me he olvidado decirlo, pero la banca pública es imprescindible y debe haberla.
hemos cometido el desastre de privatizarlo todo y sacarnos encima bancos públicos que existían en España. En mi juventud había el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Agrario y el Banco de Crédito Exportación y el Banco de Crédito a la Construcción y el Banco de Crédito Ganadero y el Banco de Crédito no sé qué más. Esto se quitó por esta ola de privatizaciones que fue iniciada por un señor llamado Felipe González, que quede claro. Pues esta ola de privatizaciones nos ha llevado a quedarnos sin ningún tipo de banca pública, excepto el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que es muy pequeñín, y después las distintas autonomías que tienen también pequeños institutos de crédito. Yo creo fervientemente que la banca debería ser en parte pública y en parte ética, y la banca convencional desaparecer, pero ya sé que esto es una utopía. Pero en fin, en cualquier caso, por ahí deberían ir las cosas. Y ahora estamos perdiendo magníficas oportunidades de hacer primeros pasos hacia la banca pública. Porque, por ejemplo, esta caja de Castilla-La Mancha, de la que he hablado, que nos ha costado a todos nosotros 3.900 millones de euros, una vez saneada, ha sido regalada por un precio simbólico de 1 euro a la caja de Asturias. Por ahí no haremos nada, porque no hay ninguna voluntad política de arreglarlo. Otra pequeña posibilidad, quizá vinculada a lo que están haciendo los ayuntamientos, y creo que aquí en el País Valencià esto es bastante fuerte, sería la posibilidad de aprovechar estas cajas rurales como un primer paso de hacerlas, yo qué sé, cajas, a lo mejor son cooperativas, a lo mejor son municipales, pero tampoco conozco demasiado el tema, pero por ahí iríamos. Sí, buenas noches. Yo quería preguntar un poco en relación con el tema de políticas monetarias. Desde mi ignorancia en el tema económico, y quien me conoce un poco sabrá que estoy un poco, se puede decir, obsesionado con el tema de las monedas virtuales, tipo Bitcoin. No sé si conoce usted la existencia de este tipo de moneda, y la pregunta sería si cree que ese tipo de monedas puede imponerse su uso y qué consecuencias cree que podría tener si se impusiera. Y por otro lado, también se me ocurre la pregunta de por qué los gobiernos nos están vendiendo ese miedo a la ruptura del euro. ¿Por qué los gobiernos? Nos están vendiendo ese miedo a la ruptura. O sea, ¿por qué no nos quieren convencer de que sería tan malo el que se rompiera el euro, o el que abandonáramos el euro, o el que Grecia abandonara el euro? Bien, monedas virtuales. Yo veo que en Cataluña se habla de una llamada moneda telemática, no sé si te refieres más o menos a lo mismo. Bien, yo creo en parte sí y en parte no en estas monedas. Si es que estoy hablando de esto, a lo mejor tú conoces otra distinta y funciona de otra manera. La que yo conozco es una moneda exactamente sin papel, virtual, en la que solo hay anotaciones contables de lo que se come o que se vende, cosa que aparentemente está bien y además tiene unas ventajas, que es de que difícilmente, como que todo queda registrado en la cuenta de la moneda, tú no puedes usar dinero negro, no puedes pagar comisiones, no puede haber corrupción, y por ahí me parece bien. Pero hay algo que quizá, porque ya vengo de la época franquista y siempre ha habido la ficha policial, tener monedas de ese estilo me da un cierto miedo de control social, porque todas tus operaciones, todas, quedan registradas, todas. Si hayas ido al cine y has pagado 12 euros, pues queda registrado. Y yo no quiero que la gente sepa, no porque sea nada malo ir al cine, pero no me da la gana que la gente sepa que he ido al cine para 12 euros. De manera que tiene sus pros y tiene sus contras. Lo que sí, hablando de la moneda, hay otra cosa, que por lo menos en Cataluña empieza a funcionar, que son las monedas locales. Hay monedas, pero en papel, monedas, en la zona del Montseny, por ejemplo, hay monedas locales, en Vilanova y la Geltrú hay monedas locales, y tiendas que aceptan funcionar ya con unas monedas locales que inicialmente tienen un valor de euro, pero que se va modificando, no sé muy bien cómo funciona, y que ya en bastantes sitios utilizan. Tampoco sé qué éxito podría tener, pero en fin, sería todo. En cambio, lo que no creo, aunque no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, pero aprovecho para decirlo, porque es una pregunta que a veces sale, en lo que no creo es, y quizá volviendo a la pregunta anterior de la desobediencia civil, es en estas circulares que a veces corren por internet, rompamos el sistema, vayamos mañana por la mañana a sacar todos 100 euros de la nuestra corriente. Esto no sirve para nada. A ver, sirve para sensibilizar, sirve para participar, pero efectos materiales muy pocos. Ah, sí, pero ¿qué era la otra? El miedo. Bueno, yo supongo que aquí influye bastante un poco la rigidez alemana, que es la que está detrás del tema del euro. En Alemania tienen dos cuestiones. Una,
que es que Alemania es la mayor beneficiaria del euro. Pensemos, por ejemplo, Alemania exporta mucho a España. ¿Cómo cobra? En euros. Prefiere cobrar en euros que en pesetas. Alemania invierte mucho en España. Hace un rato he hablado de los millones que gana SEAT, que es una empresa alemana, en España. Y cuando Alemania ha de recuperar los millones ganados, no los deja en Barcelona, se los lleva a Alemania. Prefiere que los reciba en una moneda fuerte. Y además Alemania tiene otro problema, que es histórico, que es el problema que tuvieron, ciertamente, de la inflación. Alemania tuvo en los años 20 una hiperinflación, culpa de los aliados que obligaron a Alemania a indemnizar a los países atacados durante la Primera Guerra Mundial. Alemania no tenía dinero para pagarlo y le dio la maquinilla y generó la inflación, y la solución mala que adoptaron para salir de la inflación se la dio un tal Adolfo Hitler. Y por tanto Alemania tiene pánico a la inflación y tiene pánico a Hitler, y por tanto entiende que una moneda más ligerita, que fuera el escudo portugués o la peseta española o el eurito sencillamente, les traería por un lado mayores dificultades en cobrar con una moneda más fuerte, y en segundo lugar mayores dificultades por lo que se refiere al control de la inflación. Y como que aquí estamos absolutamente a lo solo desde doña Ángela, pues ahí siguen. Hola, buenas noches. Has comentado el tema de la connivencia entre el poder político y el poder económico y financiero, como el caso de España, ¿no?, con su ministro de Economía, o el caso más paradigmático como el de los sucesivos ministros de Economía en Estados Unidos. Me gustaría también saber si esta misma connivencia se da entre el poder económico y financiero y el poder académico, en el sentido de si, como por ejemplo sí que sucede en Estados Unidos, se reproducen, digamos, esos mismos esquemas de pensamiento ultraliberal, y si caben espacios de disidencia como el que propones, de tu experiencia universitaria, académica, educativa en general. Bueno, yo diría que sí que hay connivencia en España mucho más moderada que en Estados Unidos. Libertad, en parte la hay. Yo digo estas cosas, que seguramente no son compartidas por mucha gente, pero me siguen pagando el sueldo cada mes. De manera que tampoco me sancionan, ni me expulsan, ni cosas por el estilo. Por lo tanto, se pueden decir hasta cierto punto. Ahora, tampoco me premian, porque resulta que si tú quieres tener progreso académico y que te den medallas, has de empezar a publicar en publicaciones prestigiosas, todas ellas de derechas. Todas ellas derechas. Y por tanto, si tú te niegas a publicar, pues entonces ya no tienes los pluses de producción científica. Supongo que esto en física cuántica a lo mejor no pasa, pero en economía te aseguro que pasa. Por tanto, no tienes un castigo, pero tampoco tienes, por decirlo de alguna manera, un premio. Y en cuanto a las vicisitudes académicas, pues mira, yo el único ejemplo que te puedo dar es el de mi departamento. En mi departamento, que se llama Departamento de Economía Aplicada de la Autónoma, debemos ser del orden de los 50 profesores, de los cuales más o menos 10 somos algo heterodoxos, y los otros 40 desde el primer día de clase, que será el próximo lunes, explican un poco la economía ortodoxa al 100%. Arcadi, buenas noches. Quería primero darte las gracias por esta charla tan amena y tan sencilla. Y segundo, si nos podías explicar así un poco por encima, porque es muy tarde, el tema de los rescates. Gracias. Bueno, el tema de los rescates es muy sencillo, más o menos ya iba implícito lo que iba explicando. Los bancos se han ido endeudando y han pedido al gobierno que les pague. El gobierno se ha ido endeudando al pagar a los bancos, y entonces ha de pedir rescate a una entidad superior, que puede ser el Banco Central Europeo, que puede ser el Fondo Monetario Internacional, que puede ser el Banco Internacional de Pagos, que pueden ser estas instituciones. ¿Y qué sucede? Pues lo mismo que ya explicábamos hace 15 años cuando hacíamos aquella campaña contra la deuda externa. Decíamos, los países, yo que sé, Perú o Ecuador están endeudados, y para que les dieran dinero de rescate para sacarse de deuda, les obligan a algo que en aquel tiempo llamábamos plan de ajuste estructural,
que era un comportamiento de recorte total de políticas sociales. Ahora pasa exactamente lo mismo. El gobierno se ha endeudado no porque haya dado servicios públicos. Pensemos que la mayor parte del endeudamiento del gobierno español no es por haber gastado en servicios públicos, es por haber rescatado a los bancos. Entonces el gobierno español se endeuda y después, cuando le dan este dinero de fuera, le exigen unas condiciones como le exigirán ahora en este supuesto rescate que, si todo va bien o todo va mal, no lo sé, se va a producir. Por tanto, para salvar a los banqueros impresentables, están recordando todos los servicios públicos y sociales. Hola, buenas noches. Voy a insistir otra vez en el asunto del aumento del gasto militar. ¿Acaso no estará relacionado esto del aumento del presupuesto militar con el asunto relacionado en el contencioso Marruecos con Ceuta y Melilla? Porque no hace mucho tiempo he leído en un periódico que en el Tratado de la ONU, en su apartado 5, dice que la OTAN no garantiza la protección de Ceuta y Melilla. Entonces, aquí parece ser que hay un fallo o hay un desistir del gobierno español de dejar a esas dos poblaciones un poco a la intemperie, no sé por qué intereses. Gracias. Bueno, podría ser una explicación, pero yo entiendo que no haría falta aumentar el gasto militar. Solamente diré una cosa: el gasto militar sumado de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia es como una quinta parte del gasto militar español, sin contar el de Francia, el de Portugal y el de otros países de la zona mediterránea. Por tanto, el de Marruecos, si el español ya es superior a estos 4 países sumados, el de Marruecos debe ser una décima parte del gasto militar español. Por tanto, no entiendo que por aquí. Ahora, después, particularmente le diré otra cosa. Para mí, que desistan de Ceuta y de Melilla. Esta es mi opinión particular. Porque lo que no se puede tener son dos criterios distintos. Sobre una zona hay que tener o criterio de territorio o criterio de personas. Si el criterio, que es correcto, de que en Ceuta y Melilla son españoles y hay que tener pues Ceuta y Melilla asegurada como población española, si quieren mantenerlo, que lo mantengan, pero que no reclamen Gibraltar, porque entonces la posición inversa. Lo que tú no puedes estar es a las verdes y a las maduras, es decir, que quieres Gibraltar, donde hay una mayoría de población inglesa, y que también quieres Ceuta y Melilla. No, o tienes la posición o tienes la otra, que elijan la que quieran. Quisiera preguntar una cuestión. ¿La Comunidad Económica Europea ha hecho algún tipo de estudio sobre los costes que lleva la diversidad de gobiernos que hay dentro de toda la comunidad, con toda la serie de privilegios que hay, véase las monarquías, ¿no? Si eso es viable hoy en día en una sociedad como la que estamos. No creo que lo haya hecho porque son incapaces de hacerlo. Yo era, en mi juventud, un ferviente partidario de lo que entonces todavía no se llamaba Unión Europea, sino Comunidades Europeas. Pero les puedo asegurar que ahora para mí es un desastre. Aquel momento, que era el tiempo del franquismo, veía a Europa como aquella lucecita de libertad que se encendía después de los Pirineos. Incluso me dediqué, cuando entramos en el 86 en las Comunidades Europeas, como profesor de economía, a dar la buena nueva de Europa y explicar en dónde me llamaban lo bien que nos iría pues, la política social y la política regional comunitaria y cómo recibiríamos dinero, etcétera, etcétera. Pero actualmente yo, sobre la Unión Europea, he de confesar que estoy completamente decepcionado. Y en un minuto diré por qué. Primero, porque de democrática la Unión Europea no tiene nada, de nada, de nada. A mí me enseñaron las pocas nociones que tengo de ciencia política que una democracia se distingue por la división entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En la Unión Europea, quien legisla no es el Parlamento Europeo, es el Consejo de Ministros. Es una perfecta aberración. La Constitución Europea no la redactó una Corte Constituyente, la redactó un grupo de 102 expertos presididos por un personaje llamado Valéry Giscard d'Estaing. En segundo lugar, hay un profesor en mi facultad, un profesor de ciencia política, se llama Joan Subirats, que dice con muy buen criterio que a todos estos países que recientemente se han incorporado a la Unión Europea, véase Bulgaria, Rumanía, Estonia, quien sea, se les ha exigido una carta de democracia. Y él añade, y es buen conocer el tema, que si la Unión Europea pidiera la entrada a la Unión Europea, no se lo daría, porque no mantiene ningún criterio de democracia. De manera que, primero, Europa no es democrática. Segundo, ya lo he dicho antes,
Europa no tiene ningún carácter social. En ningún momento se ha querido imponer una política social en Europa. Tercero, Europa tiene ciudadanos de doble dimensión, los inmigrantes y los autóctonos. Los inmigrantes no tienen ningún derecho, no pueden moverse, no pueden votar, etc. Los autóctonos sí que lo tenemos. En cuarto lugar, y como catalán he de decirlo, no tenemos ningún tipo de representación política las naciones sin Estado en Europa. En quinto lugar, Europa es 100% militarista. Una persona, y ahora diré quién era, ha pronunciado muy recientemente esta frase: Europa necesita un ejército potente para ir a cualquier parte del mundo a la que debamos acudir para obtener los minerales y las materias primas que hagan falta para nuestra economía. A esto en mi juventud se le llamaba imperialismo. Lo acaba de pronunciar una persona llamada Angela Merkel. De manera que por aquí están las cosas. Y además hay otros elementos, ya no entrar en ellos, pero que pienso que valdría la pena. Bueno, sí que lo diré, porque hay algo que no se conoce mucho y lo diré. Como decía Fernando en mi presentación, durante un tiempo estuve participando en campañas en contra de la pena de muerte que aplicaba el franquismo. No tuvimos éxito. Se ejecutó a Puigdentí, Cachiqui y a no sé quién más. Bueno, pero por suerte la Constitución española aprobó que España dejaba de tener pena de muerte, lo cual evidentemente me satisfizo debidamente. Pero quedaba un pequeño resquicio, que es que la pena de muerte no se eliminó del Código de Justicia Militar. Y decía que podría existir pena de muerte en tiempo de guerra o para un crimen cometido en tiempo de guerra, aunque fuera tiempo de paz. No nos gustaba que quedara este pequeño resquicio de pena de muerte. Luchamos, y si la Constitución había sido aprobada en el 78, conseguimos que en el 94 se modificara el Código de Justicia Militar y desapareciera también este resquicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que primero se aprobó la Constitución Europea, o mejor dicho, no se aprobó, y tuvo que ser sustituida por el Tratado de Lisboa. Cuando lees el Tratado de Lisboa, hay un artículo que dice que la pena de muerte no existe en Europa, excepto en tiempos de guerra y para crímenes cometidos en tiempos de guerra. Europa, con todas sus libertades, nos ha hecho hacer marcha atrás. Pero cuidado, algo que interesa mucho. Estamos en una convocatoria hecha por los indignados. ¿Qué dice el Tratado de Lisboa? Primero, lo de la pena de muerte que acabo de decir. Y segundo, la vida humana es inviolable. Nadie puede matar a nadie, excepto la policía en 3 casos. Primero, si la policía mata a uno que esté en una lucha con otro y está a punto de matar. Y si ahora, pues yo qué sé, quiero matar a Heriberto y viene alguien aquí, pues me mata a mí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero es un caso muy escabroso. Segundo, la policía puede matar siempre que el muerto sea un preso condenado que se haya fugado de la cárcel. Su vida humana no vale nada. Y en tercer lugar, atención a lo que diré, textualmente en los documentos europeos, la policía puede matar en el transcurso de una manifestación que la policía considere que se trata de una insurrección popular. Esto nos lo dice Europa. De manera que para mí Europa, nada de nada. Arcadi, ¿qué mensaje le transmitiría a los jóvenes? ¿Dónde están? Aquí. ¿Qué mensaje le transmitiría a los jóvenes para que tengan aliciente en seguir estudiando y qué pueden hacer desde su grupo? Bueno, yo diría que lo primero que tendrían que hacer los jóvenes y los no tan jóvenes es saber lo que pasa. Porque he de confesar que aunque estamos en una sociedad de la información y de la comunicación, no sabemos de la misa a la mitad. Nos engañan constantemente y además nos engañan ex profeso. Hoy, mañana, pasado mañana, estaremos en uno de los días más peligrosos del año. ¿Por qué? Porque empieza la temporada de fútbol. Y lo que pasará es que el martes nos darán Copa de Europa, el miércoles nos darán Copa de Europa, el jueves nos darán Copa de la UEFA, el viernes parece que no nos darán nada, el sábado nos avanzarán un partido el domingo nos darán la Liga a las 5, a las 7, a las 9 y a las 11, el lunes no nos darán nada y el martes vuelve a empezar. Lo cual es muy grave, porque pretenden tener entretenida la opinión pública 5 de los 7 días, pero no, se dieron cuenta que quedaban 2 días. Y que los 2 días que quedaban, igual la gente se quedaba en casa, leía algún libro o hacía cosas poco convenientes.
Respuesta: se inventaron un partido que creo que es de segunda división, que se transmite los viernes, y otro que creo que es de primera división, que se transmite los lunes. Con lo cual tenemos fútbol los 7 días de la semana para conseguir con rapidez la imbecilización colectiva de la población. ¿Pero qué sucede? Sucede algo más grave, que es que esto del fútbol, mira por dónde se termina en mayo. Y entonces dicen, ¿y ahora qué haremos? Chorradas, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, no sé cuántas cosas más. Pero esto se termina y queda agosto. Bueno, ¿qué más queremos en agosto? Bueno, pues entonces, ya que no nos podemos imbecilizar, les idiotizaremos. Y han sacado 2 instrumentos de idiotización seguros y absolutos. Se llaman Telecinco y Intereconomía. Y a partir de ahí nos quieren imposibles completamente. Por tanto, lo primero que hay que hacer es informarse, jóvenes y no tan jóvenes. Segunda cosa, los jóvenes, también los no tan jóvenes, pero para los jóvenes yo diría que además de informarse tienen que formarse. Aunque les digan que tendrán que emigrar a Alemania, tanto da, pero tienen que formarse. Esto de los ninis debe desaparecer. La obligación es formarse sin ninguna duda. Y también, si quieren cambiar este mundo, asociarse. Es lo que han demostrado pues, los compañeros que aquí nos han democracia real y otros, que hay que asociarse. Y después, evidentemente, perder el miedo y coger compromisos. Para mí sería un poco el balance de lo que deberían hacer. Bueno, son las 11:20, no sé cómo tenéis los ánimos, podemos cortar si queréis. Vuelvo a agradecer a todo el mundo haber acudido aquí, también desde otras poblaciones, y particularmente quisiera acabar yo con una reflexión que hemos hecho en otras ocasiones dentro del grupo, y es que un poco aprovechando lo que ha dicho antes Arkadi con respecto a la palabra crisis en griego, no hemos sido conscientes en los países occidentales, por así decir, de que esta situación que estamos empezando a vivir en España, por ejemplo, la llevan viviendo muchísimo tiempo en países africanos, asfixiados completamente por el FMI, por ejemplo, por el Banco Mundial, y nunca, absolutamente nunca, en la opinión pública, exceptuando grupos minúsculos que llevan muchos años luchando por esto, nos hemos preocupado por estas situaciones. Quizá esta crisis, basándose en lo que decía también del no crecimiento, de parar un poco el crecimiento, nos permita concienciarnos de que el mundo no solo lo habitamos los países de Occidente. Muchas gracias.